en esta muy buenas tardes en esta tarde de viernes 6 de septiembre de 2024, donde continuamos con nuestro estudio, con nuestra discipulado sobre la epístola a los Gálatas. Continuamos todavía con el capítulo 5. Ya lo hemos explorado, ya hemos avanzado en el capítulo, y a mí en lo personal me toca, pues prácticamente me quedé en la lección, la última lección en el versículo 6, mismo que voy a empezar leyendo hasta el 15. Gálatas 5 del 6 al 15. Como acostumbro, voy a leer todo el pasaje y posteriormente lo vamos a discernir, lo vamos a analizar, y lo vamos a tratar de entender con la ayuda del Espíritu Santo. Oremos eh, por esta comprensión de la lección de hoy. Bendito Dios, todos los que estamos reunidos o vamos a estar a través de las redes, a través de diferentes medios de comunicación y de diferentes tiempos y épocas, pues nos unimos agradecidos pidiendo tu dirección y la comprensión, Señor, de tu palabra. Nos interesa mucho avanzar en la comprensión de la palabra, en el libro a los Gálatas, porque nos ha traído mucha bendición. Te damos gracias por todo y nos ponemos en tus manos. Los que van llegando se unen también en este mismo espíritu, un espíritu de respeto hacia la palabra de Dios, pero también de deseo de progresar y de comprenderla. Y así será, Señor, de acuerdo a tus propósitos. En el nombre de Jesús. Amén. Pues leo versículo 6. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Versículo 7, vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Y este es el título que le hemos dado al estudio. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilaren aquellos que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Algunas cosas relevantes sobre la temática y para ubicarnos en, pues, los retos que tenía el apóstol para escribir esta carta. Por ejemplo, cuando Pedro, el apóstol, pues no vivía del todo en su vida de acuerdo al evangelio de la justificación por la fe, sino que pues al ser líder de la iglesia de Jerusalén, pues quería quedar bien con los
judíos, los judaizantes. Pablo lo retó, Pablo lo retó a que dejara que el evangelio moldeara sus actitudes y acciones. Por otro lado, en esta carta, Pablo exhortó a los Gálatas a que siguieran confiando en Jesús, quien ha hecho lo que la ley no puede. Él ha tomado nuestra maldición y nos ha dado la bendición de Dios. Los creyentes en Jesús, pues, están revestidos de Jesús y son hijos de Dios. Los cristianos son libres para disfrutar del Espíritu de Dios y esperar su herencia. Estos son algunos cosas relevantes de la temática de lo que hemos venido estudiando. De nada vale, dice el versículo 6, la circuncisión o la incircuncisión. Y en pocas palabras, ni mi buen desempeño me hace justo ante Dios, ni mi mal desempeño realmente me hace más perdido y sin esperanza. Todos están igualmente perdidos y todos son igualmente capaces de ser salvados. Eso es en esencia lo que se está predicando. Eh, Cuando un cristiano, hombre, mujer, experimenta un éxito en su vida, debería decir, pero este éxito no aumenta el amor de Cristo por mí, ciertamente no. De hecho, es solo por su amor que esto sucedió y no al revés. O sea, nuestras obras no provocan el amor de Dios. Dios nos ama y su amor es el que nos invita a tener las obras consiguientes. Si no hubiera fracasado de esta manera, esto no me haría ni más amado ni más aceptado por Dios, diría el fracasado, de lo que soy en ese momento. Mi desempeño es irrelevante. De hecho, Dios siempre está obrando para mi bien. Esto debe conducir a una paz inquebrantable y al balance en la vida cristiana. Debe eliminar los enormes altibajos que suelen existir en la vida de un cristiano. Todos nosotros constantemente estamos en circuncisión, tipo el éxito espiritual, o incircuncisión, el fracaso espiritual. Y Pablo dice que ninguna de estas condiciones cuenta. Comprendamos esto con paz y con tranquilidad. Ni la religión ni la falta de ella cuentan para el cambio interno del carácter, ni para un corazón lleno de amor verdadero, porque lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Eso dice el versículo 6 como corolario final. La fe literalmente energiza al amor. Y ni el moralismo religioso ni la no religiosidad licenciosa pueden hacer esto, porque ambos son en esencia egoístas e inseguros. O sea, el moralismo religioso pues es egoísta porque solamente está mirándose a sí mismo a ver si ha cumplido la ley. Y la no religiosidad licenciosa, pues lo único que siembra en aquel que lo practica es inseguridad sobre su vida, sobre su esperanza y sobre su futuro. No está seguro de nada. Es un baño de religiosidad y una vida licenciosa que se da todos los gustos. Es por lo tanto egoísmo y inseguridad. No pueden producir amor.
porque el verdadero amor, según estamos estudiando, según Pablo nos revela en Gálatas, el verdadero amor es la gozosa entrega de uno mismo. Repito, el amor verdadero es la gozosa entrega de uno mismo, que solo la fe en Cristo puede hacer. En el Evangelio hemos estudiado que Cristo ha muerto por nosotros, ha pagado por nuestros pecados y nos valora no por lo que nosotros le traigamos, no nos necesita, no le somos de ningún beneficio. Hemos sido amados para nuestro propio bien. Qué importante es este concepto, porque muchas veces estamos eh, eh, tasando nuestra vida, dudando de tantas cosas, que si estamos bien, que si estamos procediendo correctamente, etcétera, sin pensar que Cristo nos ha salvado, nos ha redimido para que nosotros estemos bien, para nuestro propio bien. Y a medida que vemos esto en la fe del Evangelio, respondemos de igual manera. Ahora, ahora sí, podemos servir a Dios, no por lo que Él nos puede dar, porque ya tenemos todo garantizado de aquí en adelante. Sirvamos a Dios entonces por lo que Él es, por lo que Él es y lo que Él ha hecho por nosotros. Por fin podemos amar a Dios por quien Él es. También ahora podemos servir a los demás, no por lo que ellos nos dan o nos vayan a dar a cambio. No, eso era antes, eso era el hombre que procedía con otros intereses. No, ahora vamos a amar a los demás por quienes ellos son en sí mismos. De esta forma de amor que tenemos que experimentar, primero a nosotros y luego al prójimo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, eh, es algo que está en la ley, que está en el Antiguo Testamento, pero muy poco practicado, y ahora en Cristo es la manera ideal señalada para que podamos vivir y vivir en victoria. La gente, las personas no nos van a ver con temor, que llegamos a criticar su vida o a juzgarlos, no, sino que vamos a compartir el amor que ya tenemos y que hemos recibido para que ellos a su vez crezcan en amor y afirmen su identidad en Cristo. Paso a paso, conforme comenzamos a comprender más y más los versículos 5 y 6, entre más gozo tenemos en nuestra salvación, misericordia y vida, más somos conducidos por el amor y la gratitud para hacer el bien, y solo por la belleza del bien. A ver, somos preparados, ¿por qué? Por nuestra salvación, por la misericordia recibida de Dios, somos preparados y conducidos para hacer el bien. ¿Por qué razón? Pues solo por la belleza del bien, por el puro deleite en Dios, por el puro amor por los demás, sin mayor interés. Si nosotros estamos recordando y viviendo a la luz de nuestra segura esperanza, tendremos un corazón que debe desbordarse y se desborda de amor.
No tenemos que buscar la justicia y la aceptación de los demás, porque estas cosas ya son nuestras. Somos libres para amar a los demás buscando su bien. Si nos hallamos sin amor, que ese podría ser un caso, que en algún evento o circunstancia no nos sintamos amados, siendo cristianos, habiendo sido redimidos, puede resultar, puede ser. La solución no es buscar amar más o mejor. La solución es ver a Cristo. La solución es tener un contacto energizante, poderoso con Cristo, nuestro Señor y Salvador, quien nos da la aceptación inalterable, inconmovible del Padre. Él es el mensajero del Padre y nos dice que el Padre nos ama. Y meditamos en nuestra esperanza, hallaremos que nuestros corazones se derritan por su amor y se desborden con su amor por los demás. Pablo eh, se detiene en un tema, el tema de la carrera, que es el versículo capítulo 5, y dice, vosotros corríais bien. Y esto habla de una carrera. Pablo usa en varias de sus epístolas, pues la carrera de la fe, la carrera dejando atrás las cosas que había que dejar, ir hacia el blanco, hacia la meta. Vosotros corríais bien, dice Pablo, pero algo sucedió. ¿Quién? ¿Quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? Para no obedecer a la verdad. Y dice, esto no procede de aquel que os llama. No pensemos que el que nos llamó, que es Cristo, Padre, también Dios mismo, eh, en el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo nos llamó, de verdad, eh, no nos va a persuadir, no es Él el que nos va a persuadir a no obedecer a la verdad, porque Él es la verdad, Él jamás va a llevarnos por caminos que no sean la verdad. Entonces, hay otras intromisiones que nos pueden estorbar para obedecer a la verdad. Y dice, no es aquel que os llamó. Y luego viene el versículo 9, un poco de levadura leuda toda la masa. Y decidimos ponerle al título del estudio de hoy ese versículo. La levadura en la Biblia tipifica el pecado. En el Primera de Corintios 5:6 vale la pena ir a esa cita. Primera de Corintios 5:6. Dice Pablo en un caso de inmoralidad en la iglesia de Corintios, dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? La levadura, pues, tipo del pecado, porque con un poquito toda la masa se invade de levadura, y si se trata de hacer pan, pues está muy bien, porque al pan se le pone levadura para que esté esponjoso. Pero en el área espiritual, un poco de pecado, un poco de desviación, que nos permitamos en nuestra vida o que venga de fuente externa, puede contaminar pues toda la iglesia, toda la masa, dice. Y luego me sigo con 1 Corintios 5, 6, 7.
Limpiaos, dice el apóstol, pues, de la vieja levadura, que era el legalismo, para que seáis nueva masa, sin levadura, sin contaminación, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Se acostumbraba que en la Pascua se comieran panes sin levadura y se limpiaba la cocina y el horno, todo, que no hubiera levadura, ni una partícula de levadura debería de haber para los panes sin levadura, tipificando que nuestra vida debe estar exenta de contaminación, ni siquiera un poco, porque un poco de levadura contamina toda la masa. A veces sucede que somos transigentes, nos permitimos un poquito, decimos un poquito, no va a pasar nada, pues si un poquito puede llegar a contaminar todo. Y hablando de la Pascua, dice así que celebremos la fiesta, versículo 8 de 1 Corintios 5, celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Es lo mismo que está hablando en Gálatas. Os he escrito por carta que no os juntéis con fornicarios, y habla de idólatras o cualquiera que esté contaminado, puede ser la levadura que leude la masa. Advertencia para la iglesia. Terminen la carrera con éxito. Pablo interrumpe eh, su exhortación y les recuerda que habían estado corriendo bien, pero ahora al escuchar a los falsos maestros se les estorbaron y han dejado de obedecer a la verdad. Hay un recordatorio en cuestiones de actualidad, en cualquier circunstancia de la iglesia con un significado eterno y habla de que hay una consecuencia para los que desvían conscientemente hacia en contra de la verdad. Volvamos a Gálatas 5, versículo 10. Allí vemos la consecuencia. Dice Pablo, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no penséis de otro modo, mas el que os perturba, o sea que conscientemente lleva pues levadura para leudar eh, la masa, contaminar el propósito de Dios, dice llevará la sentencia, quien quiera que sea. Por lo cual tenemos que ser cuidadosos. Hay advertencias aquí en la palabra. Eh, y él se pone, ¿verdad?, como ejemplo, dice Pablo en el versículo 11, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, porque los judaizantes estaban usando el argumento de que Pablo seguía predicando la circuncisión, seguía siendo un judío y seguía que Pablo en realidad no había cambiado y que seguía predicando el judaísmo. Eso decían los judaizantes para desacreditarlo. Y entonces, como judío, entonces, ¿por qué me persiguen? Y verdaderamente Pablo había pasado por palizas, lo habían dejado como muerto, los judíos de las sinagogas, los judaizantes, había criminales que habían jurado matarlo. Dice, ¿por qué me persiguen? Si yo fuera judío practicando el judaísmo, eh, en tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Y no, él nunca negó la cruz y dice que es lo único que predicaría
siempre en su vida sería la cruz de Cristo. Eh, y se vuelve verdaderamente fuerte sus aseveraciones. Versículo 12: ojalá se mutilasen los que os perturban. Literalmente, mutilarse podría ser que, eh, pues que cortaran partes de su cuerpo. Eh, Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Y ahí ya entra el versículo 13, ¿verdad? El versículo 13 dice: a libertad fuisteis llamados. No uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Es una ordenanza, pero también una súplica. Lo dice con amor, está predicando con amor, un tema muy importante. Dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. No pierdan, no abusen. Dice, hemos visto a lo largo de Gálatas que es extremadamente fácil perder nuestra libertad, ya sea volviendo sigilosamente al legalismo o poniendo cosas adicionales a Cristo para hacer válida la salvación, siendo que solo Cristo salva, ¿verdad? Y a la justicia por obras. Realmente ese es todo el argumento de la carta de Pablo. Aunque los cristianos profesen de manera intelectual una creencia en el Evangelio, no siempre viven de una manera basada en el Evangelio. Pero ahora Pablo aborda otro error: la permisividad. ¿Qué significa la permisividad? Significa que abusamos de nuestra libertad. Hemos visto que la libertad del Evangelio es la libertad que quita la culpa del pecado y que carcome la motivación para pecar. Ya no hay, tenemos la libertad, tenemos el gozo, la paz que Cristo nos da. ¿Por qué vamos a pecar? Pero Pablo sabe que un vocablo tan como libertad puede ser engañoso para las personas. Él sabe que cuando habla de ser libres de la ley, algunos inmediatamente piensan que significa, y que significa para ellos, pues libres para determinar sus propios estándares de comportamiento. Y es entonces cuando dice en términos muy claros que el Evangelio no te da libertad para pecar. No es así. No se valgan de esta libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Los cristianos sí tienen que obedecer la verdad, y hay una dinámica del Evangelio o una motivación del Evangelio para obedecer la verdad que los Gálatas solían tener, pues estaban corriendo bien, pero que ahora esa motivación, esa libertad está disminuyendo. Esta es una banderita roja, una llamada cuando hay dos cosas fundamentales que son como el termómetro de una iglesia. El Evangelio, por tanto, ni nos lleva a vivir una vida culpable, culpabilidad, ya no, ya que Dios nos ha aceptado amorosamente, ni una vida impía, ni una vida con culpabilidad, ni una vida impía, ya que el Dios que nos ha aceptado, pues sigue siendo y lo será por la eternidad, y es una de sus signos, es perfectamente santo. Él no va a cambiar. O sea, una vida impía se opone a la vida de Dios. Olvidar lo primero, o sea, la culpabilidad, es
caer en el error que ya Pablo trató en el versículo 1 y perder nuestra libertad por ir al legalismo. Y olvidar lo segundo, o sea, caer en una vida impía, es cometer el error del versículo 13 y abusar de nuestra libertad. Ambos significan que perdemos la comprensión del Evangelio. Resumiendo, para evitar que la libertad, característica de la gracia, se convierta en libertinaje, o sea, carne, deseos, la solución que propone Pablo es pues llenarnos de Cristo y llenarnos del servicio a los demás por amor. Pablo dice, si profesan celo por la ley y la cual esclaviza, pues hay algo mejor. Seamos esclavos, sean esclavos unos de otros por amor, tal como lo dice Romanos 13:8. Ya no hay tiempo de leerlo, pero anótenlo y lo consultan. No hay nada superior a eso. Seamos unos a otros esclavos por amor. Pablo ha de entender que había descontentos, luchas, antagonismos en la iglesia de Galacia. Lo sabía y definitivamente era notorio. Y si no hay, dice Pablo, si no hay verdadero amor, no se puede llegar a la unidad y a los acuerdos. Es el amor, el amor. Amarás. Trabajen en ello, dice el apóstol Pablo. Pues dejo la palabra a Yazaret para que continúe con el capítulo 5 en la porción que le corresponde. Adelante, Yazaret. Pues hermanos, buenas noches. Yo continúo, ¿verdad? Después de eso que concluye Pablo en esa porción, comienza a describir las obras de la carne, el fruto del espíritu, y el estudio pasado pues hablamos de cómo es la manifestación, ¿verdad? De las obras de la carne, y le pusimos ejemplos, lo tratamos de aclarar, ¿verdad? De qué se refería cada uno de estos términos. Y nos quedamos pendientes cuando ahora describe, ¿verdad? Más el fruto del Espíritu Santo en Gálatas 22, y lo voy a leer hasta el 25, dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y entonces hablábamos que el Espíritu Santo es uno solo, ¿verdad? Y entonces estas características que Pablo da, estos como componentes, ¿no? De cómo es el resultado, porque decíamos que un fruto es un resultado de que el Espíritu mora en nosotros, pues dio algunas como esas manifestaciones, ¿no? Esos reflejos de que Él vive verdaderamente en nosotros. Y todo esto se traduce pues en estas virtudes, podríamos así llamarlas: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y Pablo añade, ¿verdad? Contra todas estas virtudes, estas cosas que si bien son un fruto, un resultado de que el Espíritu vive en nosotros, son virtudes que le pertenecen a Él. Se manifiestan porque son de Él y Él vive en nosotros, y por eso pues Él manifiesta quién es Él a través de nuestra vida, pero a Él le pertenecen, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver por qué es importante aclarar esta parte. Entonces, esta imagen que usa Pablo para hablar ahora de un fruto, ¿verdad? Primero habló de las obras de la carne y bueno, el viernes pasado lo tratamos de desmenuzar
lo más posible, pero ahora pasa a hablar de un fruto y usa esta imagen, esta imagen muy cuidadosamente, ¿verdad? Que toma del mundo agrícola y entonces describe estos aspectos de la obra del Espíritu Santo. Y voy a mencionar 4 cosas, ¿verdad? Que vamos a ver de esta obra del Espíritu Santo. En primera, es que así como una planta, un árbol, una flor, ¿verdad? No, tú no notas instantáneamente cómo se desarrolla. Es más, tú siembras una semilla y la tapas con la tierra y tú no puedes ver qué es lo que está ocurriendo en el interior de la tierra, o sea, cómo se rompe esa semilla y comienza a brotar, ¿verdad? Y a crecer. Asimismo, ¿verdad? Esta obra del Espíritu Santo es gradual, ¿verdad? No se nota instantáneamente, pero sí se puede medir o ver pues después de un tiempo determinado. Así con el fruto del Espíritu Santo pues pasa algo similar. Puede estar creciendo, ¿verdad? Y está ahí porque esa es una promesa de que si Él habita en nosotros, Él va a hacer esa obra. Y quizás se va a hacer evidente hasta un momento, alguna situación, pues donde la vida lo amerite. Muchas veces somos personas, yo soy de ellas que hemos pedido, ¿cuántas veces no pedimos paciencia? Dame, Señor, paciencia para enfrentar esto, para aguantar a mi marido, para aguantar al vecino. O sea, pedimos esa situación, pero ¿cómo desarrollamos esa paciencia o cómo el Señor nos ayuda a desarrollarla? Pues evidentemente enfrentando, ¿verdad? Una situación donde tengamos que usar la paciencia. Así es el fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Se va haciendo evidente cuando enfrentamos situaciones donde se ameritan estas cosas. O que si carnalmente hubiéramos reaccionado de alguna forma ante algunas circunstancias, pues ahora la obra del Espíritu Santo nos hace completamente diferentes, reaccionar de una forma completamente distinta, ajá, hasta nos desconocemos y decimos en otro tiempo, pues yo hubiera gritado, me hubiera hundido en la desesperanza, hubiera entrado en depresión, otra situación, y ahí vemos que eso es ese crecimiento gradual que va haciendo el Espíritu Santo en nosotros. La segunda característica, ¿verdad? O aspecto de la obra del Espíritu es que es inevitable. Sí o sí habrá crecimiento. Por eso es que decimos que es muy cuidadoso el ejemplo que usa Pablo, porque si un sembrador va a sembrar su semilla, prepara su tierra, la riega, la siembra en la temporada adecuada, va a haber sí o sí un fruto. Es inevitable. Así es la obra del Espíritu Santo, inevitable. O sea, si verdaderamente está dentro de nosotros, va a crecer su fruto. Si hemos sido cristianos por mucho tiempo, y eso nos obliga a veces detenernos y preguntarnos, ¿ha crecido fruto en mi vida? El fruto, no mis frutos, no por mis dones, mis talentos, cuántos ministerios tengo, cuántas iglesias he fundado, a cuántos convertidos he convertido, sino hay fruto del Espíritu Santo en mi vida. Una persona que es salvada por fe, pues inevitablemente será una en quien el fruto del Espíritu Santo pues crezca. Otro tercer aspecto es que el fruto del Espíritu Santo tiene raíces internas. Miren, hace poco fui al mercado, ¿no? Con mis papás y había unos hombres vendiendo vides. O sea, a mí se me hizo muy raro porque yo no había visto aquí en Tizayuca que vendieran la vid, ¿no? Entonces venía así el arbolito y con unas así frutos, unas uvitas. Y, y entonces yo dije, ¿a poco son vides, no? Y dice mi papá, es que luego le pegan las uvas, o sea, como que las venden como que son vides, pero en realidad les pegan el fruto para aparentar que es un árbol de eso. Bueno, el fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Funciona de la misma forma, hermanos. Si nosotros tenemos un árbol todo seco, hay un palito, una varita,
y tú le amarras o le pegas una manzana verde, bien jugosa, muy bonita, eso no va a hacer que el árbol en sí mismo tenga vida. Pero si nosotros vemos un árbol verde, frondoso y con manzanas propias de ese árbol, o sea, esas manzanas son el fruto de que ese árbol verdaderamente está vivo. Es decir, que la vida produce el fruto, ¿no? No es al revés. Acordémonos, el fruto es un resultado, es lo que Pablo nos quiere enseñar, es un resultado. La única prueba de que el Espíritu Santo realmente mora dentro de nosotros como hijos de Dios es que nuestra vida es el resultado de su presencia y su obra dentro de nosotros. Y Él es la vida. Él es la vida, entonces inevitablemente vamos a dar frutos que manifiesten que estamos vivos por su espíritu que nos infunde vida. Otro cuatro aspecto, hermanos, es que es un crecimiento simétrico. Es decir, el verdadero fruto del Espíritu Santo crece junto, porque todas esas virtudes que menciona Pablo, esas características, o sea, no es que se cuantifican, ¿no? O que podamos decir, yo tengo más de este, pero menos de este. No, el fruto del Espíritu Santo cuando se manifiesta es junto, porque son varios aspectos, pero el Espíritu Santo es uno solo. Entonces, no hay tal cosa como que solo crezca una parte, pero no crecen todos los demás o al mismo tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, en Primera de Juan 4:20, ¿verdad? Que nos dice que si uno dice que ama a Dios, pero no ama a su hermano, no dice está desequilibrado o como que no ha crecido en esa parte del espíritu. No, dice es mentiroso, ¿no? Y entonces así, pues, muchos ejemplos que se aplican en la vida. El espíritu, el crecimiento de la obra del espíritu es simétrica. Crecen todos al mismo tiempo, aunque no nos enfrentamos generalmente al mismo tiempo a situaciones que ameritan que usemos la paz, el gozo, la paciencia, el amor, todo así, ¿no? Pero se van manifestando. Entonces, Pablo, muy lleno de sabiduría, y eso es innegable, es inspirado por el Espíritu Santo, porque de otra forma no estaría esta porción en la Biblia. Creemos que con autoridad del Espíritu Santo está esta porción que Pablo explica o trata, ¿verdad? De plasmar, pues inspirado por el Espíritu Santo, usa estos ejemplos prácticos y que son muy fácilmente comprensibles como lo es pues todos los ejemplos agrícolas. Y trata de enumerar, de como que de enlistar las virtudes del mismo carácter del Espíritu Santo. Sin embargo, hay que decir que el Espíritu Santo es mucho más. Es decir, si nosotros tratáramos de al pie de la letra practicar estas virtudes y lo lográramos, aún así nos daríamos cuenta por el mismo Espíritu que hay un vasto conocimiento sobre él que queda por delante, porque el Espíritu Santo es Dios hablando en su función para este tiempo de la iglesia. Y Dios es eterno, Dios es eh, eh, infinito, ajá, el universo dice, no lo puede contener, él puso los cimientos del mundo, ¿verdad? De manera que si nosotros reflexionáramos y muy por fuera, hermanos, a ver cuáles de estos frutos yo cumplo o yo practico, fuera de eso, hermanos, si nosotros reflexionáramos fuera de cuántas virtudes tengo, no tengo, de las aquí que menciona Pablo, más bien nos daríamos cuenta que verdaderamente nos falta crecer en el espíritu. Cuando vemos por fuera de nuestros dones, de nuestros talentos, de nuestros ministerios, de nuestro puesto a su servicio en la iglesia, de los muchos años que llevo de ser cristianos, invertidos en una iglesia local. Y te digo, eso no es reflejo de que estés siendo más como Cristo. Entonces,
¿qué nos quedaría? ¿Qué nos quedaría si eso no es crecer en el Espíritu, mis tantos años, mis muchos ministerios, mis muchos dones, mis muchos talentos? Entonces, ¿qué nos queda? Y entonces, hermanos, Pablo plantea desafíos tremendos y lo vuelvo a decir, inspirado por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos está retando en esta porción de la Escritura. Conózcanme, pruébenme, conózcanme más. Y entonces nos queda un desafío de buscar más el conocimiento de Él, la naturaleza de quién es Él, esa sensación de que nos surge, hermanos, conocerlo más y de que eso crea una sensación de carencia, de cierta carencia, y no una carencia en el mal sentido. La palabra de Dios dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed. Es esa clase de hambre, de sed por buscarlo, por conocerlo más y más. Entonces, ¿cómo enfrento este desafío que hoy Pablo nos pone? ¿Cómo se hace? ¿Cómo es que entonces el Espíritu puede echar raíces dentro de mí y producir fruto? ¿Cómo? Pues Pablo dice, recuerda que ya no te perteneces. Pablo todo dice en Cristo. Dice el versículo 24, pero los que son de Cristo, los que son de Cristo, o sea, es decir, tú ya no te perteneces, tú tienes un dueño, eres de Cristo, ajá. Entonces, lo que sea que hasta este momento te haya motivado de cierta forma seguir cometiendo, viviendo con alguna clase de pecado, tener alguna conducta que no habla del fruto del Espíritu Santo, Pablo dice, lo tienes que crucificar. Esa parte de tu carne la tienes que resistir, que rechazar, y no solo en un nivel de conducta, sino espiritualmente. Y preguntarte más de qué es lo que hago mal, por qué lo hago. Ajá. Pablo nos dice que estas virtudes, ¿verdad? Del Espíritu, estos frutos del Espíritu, no se van a manifestar cumpliendo requisitos o ritos de la ley, porque dice Pablo que operan fuera de la ley. Dice, no hay ley contra tales cosas. No hay ley contra ellos. O sea, entre el simple hecho de decir no al pecado y el otro lado que decía el pastor, ¿verdad? Que estamos en la libertad y la libertad muchas veces le doy rienda suelta, o a veces no queremos vivir en esa libertad, y en un punto intermedio es vive la libertad que te ha dado Cristo, pero no des rienda a tu carne. Hay un punto intermedio donde nos concilia la palabra de Dios. Asimismo, entre el hecho de decir simple no al pecado y quedarnos quietos esperando que las cosas ocurran como por arte de magia, hay un punto intermedio. Bueno, si no es por obras, entonces, ¿qué me toca hacer? Pues entonces no hago nada, no, hermanos. Hay un punto intermedio, y ese equilibrio consiste no en solo decir no o renuncio o te entrego ciertas cosas, sino en caminar en el sentido contrario. Es decir, habla de un hacer, pero no inclinando la balanza hacia lo que nuestra carne desea hacer, sino hacer hacia lo que el Espíritu va demandando de nosotros. Y el Espíritu, hermanos, ¿saben a quién nos va a traer constantemente al corazón y a nuestra mente? A Cristo. Por eso Pablo dice, en Cristo. Son de Cristo, a nuestro Salvador, al que hizo su obra por nosotros, su obra redentora, al que nos da su motivación todos los días de que Él nos está esperando. Esa es nuestra esperanza, hermanos. Él nos está esperando, si no es que lo vamos a ver venir entre las nubes, como sea, tenemos esperanza, y es ver a Cristo. Pablo, hermanos, concluye en este capítulo tremendamente, y con este versículo, hermanos, orientado por completo a las relaciones de unos con otros. Dice,
Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y dice el 26, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y hermanos, Pablo estaba hablando a convertidos, a hermanos en la fe. Y Pablo concluye de esta forma que el fruto del Espíritu va a ser más evidente en cómo nos tratemos unos a otros. No podemos descartar la conducta fuera, hermanos, de toda esta ecuación. Pablo usa algunas palabras: vanaglorioso, envidioso, irritándonos, y algunos sinónimos de estas palabras que usa Pablo en esta porción final son presumidos, jactanciosos, provocadores, arrogantes, y cualquier sinónimo, hermano, suena feo. Pero es en este crecimiento, ¿verdad? Donde vamos creciendo en diferentes medidas personalmente, o sea, cada quien crece a un ritmo diferente, ajá, no todos es al mismo, pero es el mismo espíritu, ajá. La medida de comparación, ¿quién debe ser en nuestro crecimiento? Cristo. Cristo, porque muchas veces tendemos a, me comparo con el hermano, me comparo con fulano, o ella es tan joven y yo que, pues yo ya tengo muchos años, pero ella es muy joven y me siento menos, o yo ya soy un gran anciano en la iglesia, ¿qué me va a enseñar este jovencito? Y me siento más, porque o sea, en la medida en cómo comparamos nuestro crecimiento, lo comparamos con otros hermanos y estamos equivocados. Nuestra medida debe ser Cristo siempre, no nuestros hermanos en la fe. Y Pablo habla constantemente en eso, ahorita lo vamos a ver en Romanos, pero que el que esté más maduro, pues debe de ayudar a los que están más inmaduros, los más fuertes a los que están más débiles, los ancianos guiar y exhortar a los más jóvenes. Y así hay un sinfín de consejos en la palabra en cuanto a nuestra conducta y nuestra relación, hermanos, con nuestros hermanos. Pablo está hablándole a los hermanos en la fe. Y teológicamente hablando, hermanos, podríamos decir que como Pablo, en la medida de sus posibilidades, nos revela estas características, estas virtudes del Espíritu Santo, pero la manera en cómo Pablo concluye, enfocado, hermanos, en las relaciones entre hermanos, a mí me hace pensar en el gran daño que se estaban haciendo los hermanos de Gálatas. Más allá de los problemas teológicos, doctrinales, entre ellos mismos estaban haciendo mucho daño. Por un lado, algunos aferrándose en que si tenían la razón, menospreciando a quienes no conocían la ley, a quienes jamás en su vida habían guardado un rito judío. Y hermanos, yo veo en la vida de Jesús, porque Él es nuestro maestro y Jesús también enseñó a Pablo. Veo en la vida de Jesús acercándose a personas de dudosa reputación, a gentiles, a enfermos, a leprosos, y yo puedo asegurarte, porque Jesús lo dijo en Mateo 21:31, que las rameras, que los publicanos, dice, van a ir delante de ustedes al reino de los cielos. Y esta clase de personas no es que lo siguieran haciendo, de ahí fueron sacados. Abundaban en las iglesias de Gálatas. Las personas de dudosa reputación, quizás rateros, quizás asesinos, no es que lo siguieran practicando, pero de ahí lo sacó el Señor. Pero por otra parte veo a los judíos de cuna que conocían la ley, los ritos, ninguneando a esta clase de hermanos. Se estaban haciendo un gran daño, hermanos, por eso, ¿cómo después de que Pablo nos habla de esto, lo traduce en el trato de los unos con los otros? Miren, la palabra vanagloria quiere decir vacíos de honor. La vanidad es una profunda inseguridad a un reconocimiento de ausencia de honor y de gloria en nosotros mismos. Y esto conduce a que el ser humano tenga una necesidad de probar su valía a él mismo y hacia los demás. Entonces,
Cuando nosotros nos creemos o parecemos que somos mejores que otros, nuestra hambre de honor nos vuelve competitivos o posesivos. De ahí llega la envidia. Cuando nos sentimos inferiores, pues nos entristecemos por esta misma razón. Y esta conducta, ambas, sentirte superior o sentirte inferior, habla de vanidad. Y esta conducta es un estado natural de un corazón, hermanos, que no tiene el Evangelio de Cristo. Y Evangelio todo, las buenas noticias de su obra redentora y su amor, lo que habló el pastor es su amor por nosotros. Realmente no ha conocido el Evangelio de Cristo. Tanto la persona que se siente inferior o superior son personas que están absortas en ellas mismas. Y volvemos al mismo punto. Tanto la persona que se siente superior o inferior están tratando de ganar valor por medio de las obras. Pablo concluye diciendo en este versículo 26, no permitas que tu hambre de honor, tu vanidad, tu vanagloria te haga despreciar o envidiar a nadie. Pero principalmente, o sea, Pablo lo está enfocando a tus hermanos en la fe. En medio de lo sentirse muy superior o sentirse muy poco valioso, hermanos, hay un punto intermedio. Y esto es lo que nos enseña el Espíritu a los que estamos en Cristo. Continuamente estamos atrapados en estas dos formas debido a la naturaleza, la carne, ¿no? Y nos hace vernos en una autoimagen en nuestra carne. Pero el Evangelio, ¿verdad? El Evangelio crea una nueva imagen, una nueva percepción que solo nos la da el Espíritu Santo. Es decir, me humilla, el Espíritu Santo me humilla, me redarguye, diciéndome que soy un pecador como cualquier otra persona. Yo no merecía, Cristo me lo dio por gracia, yo no lo merecía. Pero al mismo tiempo también me dice que soy amado y que soy de gran estima ante sus ojos. Ese es el punto intermedio que concilia la obra del Espíritu Santo. Por eso Pablo dice, no se vanaglorien, no se jacten, no presuman, no se esponjen, no lo hagan. Todo es por Cristo. Entonces, cuando nos sintamos vanidosos, tenemos que arraigar nuestro sentido de valor en lo que somos ahora en Cristo y por medio de Cristo. Tenemos que reflexionar internamente en esta situación y pedir al Espíritu Santo que nos ayude a caminar en ese punto intermedio donde está Cristo. Y de ahí parte en cómo nos relacionamos con los demás. Y con esto voy a terminar, ¿verdad, hermanos? Porque en este mundo cumplimos muchos roles, como empleados, empresarios, padres, madres, hijos, hijas, esposos, esposas. Y en algún momento, y esto lo he compartido antes, sobre todo rol, hermanos, que nosotros podamos tener en nuestro desempeño en esta vida, en lo que hacemos diariamente, somos hijos de Dios, no se nos puede olvidar. Y el que es hijo de Dios no se salta la autoridad. Cristo nos enseñó eso. Las esposas están sujetas, no por lo que dice la ley, sino por el valor que ahora el Espíritu Santo les enseña sobre sí mismos en esa nueva imagen corregida. El empleado es responsable no de quedar bien o ganarse el bono de puntualidad, es porque el Señor nos enseña que todo lo que hagamos, lo hagamos como para Dios mismo. Hubo un daño, hermanos, en la relación que hubo con los hermanos de Gálatas por esta situación, en cómo se trataban. Y esto viene a enseñarnos mucho que, si bien cierto, somos libres, como nos decía el pastor, no tenemos libertad de dañarnos unos a otros, sintiéndonos superiormente espirituales. No, porque porque no tengo esa libertad, ¿verdad? Para dañar a otros. No es esa la libertad a la que Dios nos ha llamado. O porque recibí una gran visión, una gran profecía de un gran profeta, de un hombre muy ungido por Dios, puedo menospreciar a quien yo quiera. No, hermanos, eso no es
andar en el Espíritu. Y ya no me da el tiempo, pero me gustaría que rápidamente en Romanos 14 del 7 al 19, voy a irme rápido, me interesa mucho leer esta parte. Dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí, pues si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Y hermanos, les dejo de tarea, ya no lo voy a leer. Romanos 15 continúa del 1 al 6. Y pues me gustaría que oráramos en ese sentido. Y le voy a pedir a mi hermana Delfis si puede despedirnos en oración. Amén. Padre Santo, bendito Dios, te damos gracias, Señor, en esta noche, Señor. Gracias porque nos has dado la oportunidad, Señor, de escuchar tu palabra, Señor, a través de la vida del pastor y de la vida de Yasa, Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos diste, Señor, de poder, Señor, recibir esta hermosa enseñanza, Señor, y que andemos, Señor, creciendo, Señor, en la edificación, Señor, y a través de tu Espíritu Santo, Señor, a través del fruto del Espíritu, Señor, que vivamos con ese amor, con esa paz, con esa paciencia en nuestras vidas, Padre Santo. Te agradezco, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que tuvieron a bien a conectarse, Señor, y que esta palabra que hoy recibimos, Señor, la sigamos meditando, Señor, que la sigamos y la podamos compartir, Señor, con nuestro esposo, con nuestros hijos, Padre Santo, y ayúdanos, Señor, a siempre ponerla por obra, Señor, y gracias, Padre, por aquellos que fueron obedientes, Señor, en esta noche, Señor, para seguir siendo instruidos a través de tu palabra, Señor, porque a través de tu palabra, Señor, seguiremos siendo transformados, Señor, seguiremos siendo edificados, Padre Santo. Te agradecemos, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Dios los bendiga, hermanos. Bendiciones. Gracias, pastor. Bendiciones, Bendiciones, hermanos. Buenas noches. Gracias, pastor. Bendiciones. Buenas Dios les noches. guarde. Bendiciones.